Nuevamente recibo una cordial bienvenida. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a la segunda carta, segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1. Segunda carta, del apóstol Juan, capítulo número 1. Vamos en esta noche a concentrarnos y ya vimos los primeros 3 versículos. Vamos del 4 al número 6. Segunda de Juan, capítulo número 1, verso 4 al 6. Versículo 4 al verso número 6. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Verso 5, léalo por favor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Hasta ahí la escritura. Inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amado Dios, te agradecemos nuevamente por las misericordias que día a día tú, Señor amado, nos designas por tu gracia, por tu amor que tienes para con cada uno de nosotros. Te suplico, mi Dios, que en esta noche esa gracia se vuelva a manifestar poderosamente en medio de esta congregación, en medio de tus niños, Señor amado, que también están dispuestos a recibir la instrucción de tu palabra. Háblanos conforme a nuestras necesidades espirituales y permítenos siempre tener presente estas verdades para poderlas poner por obra. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leíamos los primeros versículos, es decir, del verso 1 al 3 de esta carta, se decía que esta carta nació en un tiempo muy difícil para la iglesia primitiva. También se decía, entre otras cosas, que Juan para aquel entonces, ¿cuántos años aproximadamente tenía? Cerca de 90 a 95 años de edad. Amén. Recordando que Diocleciano era el emperador que regía Roma en aquel entonces. Uno de los 10 en la lista de los emperadores romanos que hicieron gran persecución delante de la iglesia. Todo esto, mi amado hermano, obviamente se dio, esta carta nació en un momento de turbación, de persecución, y es ahí donde podríamos entender por qué Juan utiliza cierto tipo de epítetos, ¿sí? O nombres que, si bien es cierto, no se precisan como en otras cartas donde de pronto con total libertad Pablo escribía, de pronto Pablo a Timoteo, o Pablo escribiendo de pronto, Lucas escribiendo al excelentísimo Teófilo. Ya no hay nombres propios a las cuales se dirigen las cartas para poder precautelar, en este caso, a los destinatarios. Si esta carta hubiese caído obviamente en una mano romana y hubiesen detectado nombres o lugares precisos, de seguro el riesgo de perder la vida hubiese sido el costo a pagar. Por eso, utilizar términos generales, claro está, la carta habría de ser entregada por alguien de confianza de Juan para su destinatario. De ahí que podríamos entender cuando en el verso primero se nos dice el anciano, se dirige ¿a quién? A la señora y a los hijos, ¿verdad?, de esa casa, entendiendo que era una iglesia y era una congregación, la que habría de... Todo eso se analizó en los primeros 3 versículos. Ahora, en el versículo 4 en adelante, hasta el verso 6, Pablo iniciará, así como denostó, obviamente, la permanencia de la iglesia, ahora resaltará el vínculo del amor que une a esa iglesia. En el verso número 4 se nos dice, mucho me regocijé
porque he hallado a algunos, de pronto no todos, pero la mayoría, a algunos de tus hijos andando en la verdad. Recordará usted que de esa verdad era el vínculo que unía a la iglesia, hablando de Cristo mismo. Pero aquí Juan es un poco más detallista a la hora de entrar a hilvanar en qué consiste o en qué se fundamenta esa verdad. Dice en el verso número 4, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ese mandamiento en el verso 5 comienza a abrirse y dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino más bien el que hemos tenido desde el principio. Y ahí nace el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿era cierto que este mandamiento estaba ya desde antes de la iglesia en todo su vigor? Claro que sí. Acompáñeme, mi amado hermano, al Antiguo Testamento y veamos la primera referencia allá en la carta o en el libro de Levítico, capítulo número 19. Libro de Levítico, capítulo número 19. Veamos qué nos dice el Antiguo Testamento, el tercer libro de la Biblia. Sí, libro de Levítico, capítulo número 19. Veamos con detenimiento el versículo número 18. ¿Lo tienes? Sí. Versículo número 18 nos dice bueno, lo leo todo, pero lo central está en la segunda parte del verso. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y ahí está el mandamiento. Se nos dice, ¿sí lo tiene? Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí, como a manera de una firma, pone yo Jehová, es decir, yo te lo estoy ordenando, tu Dios, que lo hagas. ¿Sí? ¿Qué cosa? Amar ¿a quién? Al prójimo. Recordando en una ocasión que a Jesús se le preguntó diciendo, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde sale la parábola de él. A ver, para un doble vaso de colada, el buen samaritano, 2 vasos de colada. Sí, mi amado hermano, ahí es donde nace la parábola del buen samaritano, en el cual se explica a un justamente fariseo, a un escriba, sí, se les explica de qué manera actúa el amor al prójimo. Un amor que no solamente debe de transmitírselo a través de pronto de manera invisible por palabras, sino de manera visible a través de demostraciones de piedad, de misericordia. Amén. No dejándolo de pronto sí en su necesidad totalmente olvidado, sino apersonándose a través de ella. Ahora bien, adicionalmente a este verso en Deuteronomio capítulo 6, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, más adelante de Levítico, en el capítulo número 6, recuerde lo que nos dice el Señor adicionalmente de ese amor que el Señor demanda para el prójimo. También nos dice en el versículo, sí, Deuteronomio 6, versículo número 5, nos dice el Señor, y amarás también ¿a quién? A Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué topo este texto que no se menciona, por cierto, allá en el Nuevo Testamento escribiéndole a esta iglesia? Pero ¿por qué lo menciono yo? Porque este mandamiento unido con lo que se dice en Levítico número, ¿qué número le dije? Capítulo 19, verso 18. Con eso se completa o se complementa toda la ley. Recuerde que Jesús lo anunció así. En esto consiste todos los mandamientos, en amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, mi amado hermano, ese mandamiento antiguo del cual Juan lo vuelve a recordar, porque a veces es bueno recordar, diríamos, las bases más esenciales, sí, en este caso, de los mandamientos de Dios. Así como un padre lo hace en casa, recordándole a su hijo que ya lo sabe, pero que el padre nunca descuida en recordárselo. ¿Ya te lavaste los dientes?
Se los recuerda un papá o una mamá casi que a día en casa. ¿Ya te lavaste las manos? ¿Verdad? ¿Se lo recuerda o no se lo recuerda? ¿Ya te bañaste? Y los muchachos, ya me decían, pero si eso ya lo sé, sí, pero igual se lo recuerda, ¿verdad? Cosas esenciales, cosas que de pronto salen, como diría cualquiera, sobrando. Pero un padre, una madre nunca dejará de ¿qué? De recordárselos. Va entrando y dice, ¿ya saludó? En casa yo tengo esa regla. Persona que entra y no saluda, se friega. ¿Por qué se friega? Porque como yo subo una escalerita para ir al departamento donde estoy, lo hago bajar la escalera. Y lo hago 3 veces, lo hago bajar. Sí, baja, sube, golpea. Buenas tardes, otra vez. Cosa que cada vez que ingresan a la casa, lo primero que hacen es saludar. Santo remedio, nunca más se olvidan de saludar. Sí, cosas chapaditas a la antigua, pero que a mí me funciona muy bien. No sé a usted. Sí, pero yo creo que cada padre, cada madre tiene su propio, diríamos así, estándar, sus propias reglas y sus propias normas de cómo sí, arreglar ciertas situaciones defectuosas, diríamos en aspectos ya de socialidad, ¿no? de lo que es ya el buen vivir, el convivir entre personas. Ahora, Juan le recuerda a la iglesia, sí, un mandamiento antiguo. Pero ¿por qué se lo recuerda? Mi amado hermano, aquí debemos de nosotros tener una connotación bastante fuerte. ¿Por qué Juan recuerda tanto el asunto del amor a la iglesia de aquel entonces? ¿Quién me puede dar una noción? A ver, doble vaso de colada para el día de mañana. ¿Por qué Juan, le recuerda a la iglesia acerca de este vínculo del amor? ¿Por qué? ¿Por qué se lo recuerda? ¿Es que acaso había algo, sí, de pronto especial en esta demanda bíblica? Mi amado hermano, para ello tendríamos que ir a las cartas del apóstol Pablo. Venga conmigo, por favor, a la escritura. Sí, y veamos qué nos dice también, sí, el Señor por medio de este vínculo que tanto el Señor lo demanda y lo quiere encontrar en la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera carta a los Corintios. Yo creo que esto fue la base fundamental de la cual Juan dijo, la iglesia necesita conocer este mandamiento diríamos, ya más que sobreentendido, pero nuevamente recordado, porque el amor tiene estas cualidades. Primera de Corintios, capítulo número 13. ¿Lo tiene? Venga por favor con detenimiento y mire lo que nos dice. Bueno, podría leer desde el versículo número 3 en adelante. Sí, todo el capítulo prácticamente me habla del vínculo del amor, pero voy a rescatar ciertos pasajes que nos interesan con mucho más énfasis en esta noche. ¿Lo tiene? Sí, Corintios 13, verso número 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer, ¿a quiénes? A los pobres. Yo pregunto, ¿esta es una acción loable, bien vista por la sociedad? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero la acción como tal pierde resplandor, pierde su brillo cuando carece de algo. ¿Qué dice la Escritura más adelante? Versículo 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, hablando como que si fuese un sacrificio, diría cualquiera, pongo el pecho yo para recibir la bala, pero tú no, que tú no la recibas. ¿Cuántos maridos pueden llegar a hacer eso por su esposa? Que si hay una balacera dice, mi amor, escúdese atrás mío, y él se pone adelante. O hacia la inversa, mi amor, vaya usted adelante. Yo voy atrás, cualquier cosa yo quedo para el testimonio. ¿Qué hace usted? ¿Pone su vida? ¿Usted es el escudo de su mujer o usted queda atrás? ¿Ah? Usted es el que grita cuando ve el ratón y se sube a la silla. Y la esposa es la que tiene que andar con la escoba. La Escritura hace este énfasis, ojo, en el vínculo del amor. Porque la Escritura terminará diciendo, y si no tengo, ¿qué cosa? Obviamente, y no tengo amor, todo ese sacrificio, toda esa buena acción, dice la Escritura, ¿cómo termina el verso 3? El verso número, 3, de nada
me sirve. Eso es más o menos como entrar al hogar, dar un beso, sí, a manera de saludo, sí, y sentarse de pronto a comer, pero todo hecho de manera mecánica. La mujer, la esposa, que es, diríamos así, la persona más sensible en cuanto a la susceptibilidad de sentimiento, lo nota y lo percibe de manera que casi que inmediata. Pero en ese sentido tiene eso, un sexto sentido. No que lo tenga, pero Dios la ha dotado de esa capacidad de discernimiento y mucho más de sí cuando se trata del marido. Sí, el marido puede entrar, si ella ni le pregunta, solo al verlo lo escanea. Dice, este ya vino tal cosa. Y casi por lo general no se suele equivocar, ¿verdad? Entonces, ella como percibe cómo es. ¿Y por qué le doy el énfasis sobre todo al matrimonio, al hogar? Porque la iglesia está conformada por matrimonios. Está conformada por hogares. Y de seguro, si el matrimonio está mal, la familia está mal. Y si la familia está mal, la iglesia va mal también. Porque si alguien no puede, por el vínculo que nos une, el amor, poder mantener esa perfección entre los suyos, muy difícil lo podrán hacer para con el prójimo, que no es otra cosa más que la persona próxima que está a tu lado. Esa persona es tu prójimo. La persona que se sienta al lado de la banca, en el colectivo, es tu prójimo. La persona que está delante de ti en el comisariato haciendo cola, es tu prójimo. Así como el que está atrás y las personas que te rodean. Cada una de estos seres son tu prójimo. Y Juan le dice a la iglesia, recordando por favor, no pierda Corintios, dejémoslo por un momento a Corintios ahí. Y retorne por favor a la primera carta del apóstol Juan. Perdón, segunda. Sí, es que me encariñé bastante con la primera. Sí. Segunda de Juan, capítulo primero, versículo número 4 nos dice, mucho me regocijé, perdón, en el 5 estamos, sí, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Y recuerde esto, porque esto es menester volverlo a desempolvar. Jesús nos salvó por su amor. Amén. Es la base de la salvación. El amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Recuerda el texto tan conocido y tan trillado de pronto en los evangelismos. Juan capítulo 3, verso número 16. Porque de tal manera, ya usted conoce el resto. Por amor. Y como por amor la iglesia fue gestada, por amor la iglesia tiene que subsistir. Y como toda base dentro de una iglesia, dentro de una sociedad, la base es la familia. Amén. Si en la familia no hay amor, de seguro, mi amado hermano, se caerá la sociedad y por ende la iglesia. Por eso es que Juan ve como situación vital de que el amor sea nuevamente resaltado en una iglesia que, como ya se lo había anticipado, está de alguna forma siendo afectada de manera directa. ¿Por quién en este caso? ¿Qué emperador? Ya se olvidó. Ya tenemos 2 semanas con este emperador. ¿Quién? Diocleciano. Sí, ya lo voy a mandar a estudiar historia de la iglesia. Sí, por Diocleciano, uno de los 10 grandes, terribles emperadores que dieron gran persecución a la iglesia primitiva. Ahora, en el versículo número 5, en la parte final nos dice, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Ahora, el amor tiene que tener este identificador. ¿Cómo saber que yo tengo ese vínculo en mí? ¿Cómo saber que yo tengo esa virtud en mí? El amor. Recordando, por cierto, que nuestro Dios, ante todo, ¿qué nos dice la Escritura? Venga conmigo, por favor, a la Biblia, porque siempre será bueno recordarlo. Allá en la primera carta de Juan, capítulo número 4, verso número 8. No pierda Corintios, que lo vamos a volver a leer. Primera carta de Juan, capítulo número
4, verso número 8. ¿Qué nos dice el Señor? Primera de Juan 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué cosa es? En esencia es eso, Dios. Dios es amor. Sí, pero recuerda que el amor del cual, bueno, yo creo que ya expliqué esto hace mucho tiempo atrás, pero hoy lo voy a volver a recordar. Sí, porque a veces es bueno, como lo está haciendo Juan, es bueno recordar las bases doctrinales que tiene una iglesia, que tiene la iglesia de Cristo. El amor del cual se detalla en este pasaje bíblico es el amor descrito en el griego como el amor ágape. Recordando que en la escritura amor se escribe con 4, no solo con 4 letras, sino con 4 expresiones griegas. Amor estorge, amor filial, amor ágape. ¿Y qué otro amor? El amor eros, que de hecho hay una marca de ropa interior con ese nombre, ¿verdad? Eros significa en el griego amor. Pero estos 3 primeros, hablando del eros, del filial y del estorge, estos amores son amores obviamente que se identifican los seres humanos, pero que se deja fuera a Dios. Dios es el amor ágape, el amor total, el amor abnegado, el amor sufrido, el amor de Primera de Corintios, capítulo número. Exacto. Ese amor que se detalla en Corintios es el amor ágape. Eso es lo que es Dios. Dios es amor, pero los hombres han reemplazado el amor, sí, de Dios por un amor mucho más condicional. Por ejemplo, ¿por qué amas a tu mamá? ¿Por qué amas a tus hijos? ¿Ah? ¿Por qué amas a una madre? ¿Por qué amas a un padre? ¿Por qué puedes llegar a amar a un compañero de trabajo? ¿Por qué puedes casarte? Es un amor mucho más condicionado porque de ellos tú recibes de manera recíproca el sentimiento que quieres dar. Por eso es que te unes a ellos en esta. Cuando hay un amor filial, que es un amor que de pronto se puede encontrar dentro de lo que es el vínculo, sí, de la familia. Es un amor que no te queda de otra. Mucha gente dice, no me gusta la tía de pronto Panchita, es fregona, es molestona, pero igual es mi tía. Y si me piden una pinta de sangre, tengo que darla. No me queda de otra, estoy ligado. ¿Sí me está entendiendo? Porque la connotación a la hora de llamar familia me obliga a... ¿Me explico? Ahora, lo mismo podría pasar si de pronto un hijo necesita un riñón suyo. Como padre, ¿cuántos padres darían su riñón para su hijo? ¿Verdad que sí? Porque el vínculo es recíproco. Usted da amor y Él se lo da. Pero en el amor de Dios, a diferencia de otros 2 amores que ya los voy a mencionar también, Dios a su enemigo le da el pan día a día. Dice la Biblia, hace salir el sol sobre buenos y malos. Ahí es donde se confunden los malos, porque dicen, Dios me ha bendecido, Dios me tiene con trabajo. Sí, seguro que sí, porque Dios ama aún a los malos. O sea, ahí es donde se confunde la gente. A veces el ladrón puede salir así, a robar, y puede ser que le vaya bien en el robo y regrese con el robo, por parte de lo robado. Y dirá él, me fue bien, Dios, la Virgencita me ha bendecido. Me llevó con bien y me trajo con bien. Pero eso no implica de que el amor, mi amado hermano, de Dios, que es verdadero, sí, y que obviamente no es solapador, significa que esté aprobando sus caminos. ¿Me explico? Mi querido hermano, el amor del hombre es un amor totalmente opuesto a lo que Dios demanda de quienes se acercan a Él. Recuerde que dentro de ese amor dijimos que también había, aparte que ya vimos del amor filial, había el amor estorge, que es el amor, sí, que de pronto usted lo encuentra en su club social, su entorno, sus amistades, aquellos que son compañeros de universidad, de trabajo, sí, sus colaboradores. Es un amor mucho más, diríamos así, como solapador. Porque si su mujer llama a su amigo, usted le dice a su amigo, mira, te dije que le digas que estoy en tal lugar. Cuidado, me vas a hacer caer en la mentira. Ya no, tranquilo, compa, tranquilo que yo lo apoyo.
Llama a la mujer, él contesta, no, no, comadre, todo está bien, sí, aquí estoy, sí, lo estoy viendo. Sí, sino que no le puede atender. Sí, aquí está. Lindo amor. ¿Qué tipo de amor es ese? Un amor alcahuete. Y claro, el que se encomendó al amigo dice, este es mi pana. Sí, este es mi yunta. ¿Verdad? Mi llave, mi body. ¿No? Así utilizan las expresiones. Mi amado, ese tipo de amor no es un amor sincero. Es un amor que penosamente, si en la sociedad del mundo la toma, la coge, pero para su propia conveniencia. Y cómo no, se podría dejar a un lado el amor eros, que es un amor exclusivamente de pasión, de sexo. ¿Cuántos niños están aquí? ¿Niños? ¿Hay niños por acá? ¿Qué hacen aquí? Tienen que estar arriba. De verdad les digo. Tienen que estar arriba. Los papitos tienen que mandar a sus niños arriba. Para eso tenemos clase de niños todos los días de culto. ¿Qué hacen aquí los niños? Por favor, Alejandro, sáqueme a los niños. No continuamos si los niños no se van arriba. No importa que tengan 13, mándelos arriba hoy día. En el nombre de Jesús. Vamos, para arriba los muchachos. Vamos, vamos, que si no el culto se detiene. Ya están más grandecitos. Ese sí déjelo. Al otro sí lléveselo. Papito, ¿cuántos años tiene? ¿Ah? 10. ¿Y qué hace aquí, mijito? Vaya arriba en el nombre de Jesús. Yo también me voy, yo también soy niño. Ya saben los muchachos. Amados hermanos, viene el asunto del amor eros. Es ahí donde si no hay el amor previo de Dios, hasta en una relación, mi querido hermano, se calla el matrimonio. Porque si se pierde la verdadera visión, ¿sí?, de un matrimonio por el verdadero sentimiento de Dios, de su amor en esa relación, colapsa, ¿sí?, el matrimonio. Mi amado, se dice que el matrimonio es un vínculo de dos. Puede ser en el ámbito del concepto del mundo, pero en el ámbito del concepto de la iglesia el matrimonio es una relación de tres. Sí, de tres. El esposo, la esposa y Dios. Y Dios tiene que gobernar el eros. Dios tiene que gobernar la pasión, que obviamente forma parte de una relación conyugal. El sexo y el matrimonio es algo que está unido, no está separado. Forma parte de un todo. Mucha gente quiere satanizar, sí, el sexo dentro del matrimonio. Se escuchaba en una oportunidad que una hermana, cada vez que iba a tener relaciones sexuales, toda ella se cobijaba, solamente se dejaba la parte donde habría de ingresar, en este caso el miembro viril del hombre, hacía como una especie de ranura y todo lo demás era tapado. Porque se le había metido en la cabeza por una enseñanza media rara que el sexo era pecado. Y cada vez que tenía relaciones sexuales con el marido, luego de que el marido, ella decía, ya. Y el marido decía, ya. Se iba, se bañaba y pedía perdón al Señor. Puede ser que sea pecado, y de hecho lo es, fuera del matrimonio. Claro que es pecado. Toda relación sexual fuera del matrimonio, mi amado hermano, es adulterio. Amén, ¿sí me está entendiendo? Y si no está casado, toda relación sexual fuera de la relación del matrimonio es fornicación. Claro que es pecado, pero en el matrimonio es santificado. Siempre y cuando Dios gobierne la relación sexual, la relación del eros. Porque aún en el propio matrimonio uno puede llegar a prostituir tanto en este caso a su marido, como a prostituir a su mujer. ¿Sí me está entendiendo? Porque aún dentro del matrimonio, en la relación sexual, uno puede llegar a prostituir a su pareja. Y eso sucede cuando Dios no ha gobernado con su ágape el eros. Dios tiene que estar, sí, recubriendo el todo del núcleo familiar para que esta relación pueda ser santificada. Mi amado hermano, penosamente hay ciertos matrimonios que para poder incentivar la llama de la pasión, salir de la rutina, ponen videos pornográficos.
para poder avivar, dirían algunos. Sí, la pasión. Mi amado, el único que aviva la pasión en el matrimonio es el Espíritu de Dios. Quiere aprender de cómo tener una relación sexual sana, un verdadero amor de Dios dentro de la relación sexual. Mi amado, no compre el Kama Sutra, vaya hacia el libro de ¿qué? Cantar de los Cantares. Ahí usted encuentra el manual de cómo es la relación sexual dentro de la Biblia. Sí, mi amado hermano, ahí está. Ahí el Señor le dirá cómo tratar a su pareja, cómo acariciarla, cómo besarla, cómo decirle con palabras, cómo prepararla para que cuando lleguen al hecho como tal, mi amado, todo sea en Dios, diríamos así, una verdadera manifestación de amor, no de lujuria, sino de una verdadera pasión de Dios dentro de la relación sexual. Donde el hombre no busca egoístamente su propio provecho, sino que se esforzará en que su mujer y él se compenetren y ambos puedan tener la tan llamada satisfacción dentro de una relación sexual. Mis amados, es por ello que cuando vamos a la Biblia, ¿sí?, Juan realza el amor. Y cuando uno va a Corintios, se recuerda que le dije que sí, no lo pierda. Cuando uno va a la carta de Corintios, capítulo número 13, si tiene alguna pregunta, por favor, no duden en hacer la pregunta relacionada al tema. Cuidado, me va a preguntar de ovnis y de dinosaurios. Sí, con respecto al tema se la acepto. Capítulo número 13, Corintios capítulo 13, versículo número 4. El Señor, mira, toma los aspectos del amor y nos dice: el amor, entre otras o entre muchas cosas, ¿qué cosa es el amor? El amor es sufrido. Y yo siempre hago esta aclaración: cuidado, no es sufridor, es sufrido. Y cuando se habla de esta expresión, se habla de que el amor me permite a mí tolerar el sufrimiento. Sí. Y ese amor que usted puede llegar a tener por Dios es el que le hace tolerar que la gente a usted lo decline, que la gente a usted lo separe del grupo. Cuando alguien quiere en Dios hacer valorar su relación con su Creador, no digo que no le dolerá, pero no le importará que lo aíslen. No le importará identificarse con Dios. ¿A qué? Diríamos así, al sopeso de que los amigos le digan: sí, mira, vino Juan Carlos, sí, ya dejemos de conversar. Como cuando a veces llega uno, sí, la reunión está ahí, y cuando usted llega: muchacho, sí, ya, chao. Y se van y te dejan. Dicen: pero ¿por qué son así conmigo? Porque tú solamente vienes a hablar de ¿qué? Tú solamente vienes a hablar de Dios, y nosotros no queremos hablar de Dios, que nosotros queremos hablar de la chupa, queremos hablar de las mujeres, queremos hablar de lo nuestro. Pero cuando esa persona experimenta rechazo, el amor que tiene, obviamente, su fundamento en su Dios, le hace sufrir eso. Le hace aguantar. Como cuando una esposa, sí, sabiendo que tiene de pronto a su esposo inconverso, que no le permite, sí, de pronto con libertad acercarse a Dios, sí, ella recibe de parte de él oprobio, menosprecio, palabras de pronto insensatas, pero ella calladamente dice: Señor, yo no voy a ponerme al nivel de mi marido, yo voy a soportar sus insultos, sus degradaciones, pero lo hago porque te amo más a ti que a él. El amor es sufrido. Gloria a Dios por los matrimonios que comparten la unidad de la fe. Qué lindo y qué bueno es poder caminar como matrimonio en una misma dirección. Pero a veces no todos los hogares tienen esa misma suerte. Muchas esposas, si caminan siguiendo a Cristo, con una terrible oposición dentro de su misma casa. Y para pena, el opositor número uno es su pareja. Es su propio esposo, o aún en escenarios diferentes, la propia esposa. Hay hijos que tienen como terribles enemigos a sus padres y viceversa. Y todos porque sus hijos o ese esposo o esa esposa decidió entregar su vida a Cristo.
donde el esposo bien le puede decir, hoy quiero ir a bailar contigo. Y la esposa decirle, pero mi amor, tú sabes que yo ya no estoy para eso. Ah, entonces si yo me voy no te vas a quejar luego. ¿Qué cree usted que le está ahí diciendo el marido? ¿Ah? ¿Qué cree que le está insinuando? Ah, si me voy con otra, tú eres la culpable porque no has venido conmigo. Y ella calladamente, ¿qué puede llegar a hacer? Sufrirlo. Ella puede decir, Señor, tú sabes que todo esto no lo hago porque quiero, sino porque te amo y quiero vivir en tu palabra, en tu mandamiento. La iglesia, mi querido hermano, la iglesia sufría. Sus miembros, sí, estaban siendo decapitados, estaban siendo quemados. Sí, el emperador romano estaba prácticamente exterminando a la iglesia. Y Juan, sí, queriendo de alguna manera como que darle un poquito de aliento a la iglesia, a diferencia de lo que hizo el apóstol Pedro, que también vivió su época, pero en tiempos del emperador Nerón, que fue también un salvaje en contra de la iglesia. Mi amado hermano, este nuevo emperador había levantado, diríamos así, el fuego de la persecución, pero ahora Juan no se enfatiza mucho en el soportar la prueba, sino refúgiense en el amor de Dios. Refúgiense en el amor de Dios. Mire, si usted recuerda las palabras del apóstol Pedro, si viene conmigo, por favor, venga conmigo a las cartas del apóstol Pedro. En el capítulo 4, verso 12, ese texto lo habíamos leído con anterioridad. En el verso 12, a diferencia de Juan, Pedro hace énfasis en otra cosa. Mira, dice ahí, amados, versículo 12 del capítulo 4, primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso número 13. Sino, ¿qué le pedía más bien Pedro a la iglesia? Gózate por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, qué interesante, porque Pedro, a diferencia de Juan, dice que los padecimientos, ahora pregunto yo, ¿quién estaba haciendo padecer a la iglesia? El emperador romano, en este caso era Nerón. Y él no dice, si sufran los padecimientos de Nerón, sufran los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Como que si Cristo estuviese de alguna forma autorizando de que ellos padezcan. Si bien es cierto, Jesús nunca buscó hacerle daño a la iglesia, pero los creyentes, por guardar la fe, soportaban en esa fe lo que a Cristo en su debido momento le tocó también soportar por nosotros. Amén. Porque usted debe recordar como base doctrinal que Cristo muere en la cruz no por los pecados de él, porque Cristo fue sin pecado. Cristo muere por nosotros en la cruz. Sí, quien debió haber estado clavado en la cruz fui yo. Pero él me dijo, no lo hagas, voy yo en tu nombre. Porque si yo moría en la cruz, mi amado hermano, mi acto como tal resultaba también vano. Porque moría un pecador. La exigencia de Dios era de que muera un inocente por el pecador. ¿Me explico? Si un pecador muere, mi amado hermano, no tiene ningún tipo, diríamos así, de aval. Pregunto yo, si matan a un delincuente, pregunto, ¿qué beneficio hay en su muerte? Ninguno. ¿Verdad? Más bien la gente diría, está bien, era violador, se merecía morir. ¿Verdad que así es? Pero si muere un inocente, la cosa cambia. Ahí es donde cambia la situación. Mi amado, cuando vamos pues a Juan, el apóstol hace énfasis, mi querido hermano, en que el amor ha de ser el vínculo que ha de sostener el sufrimiento de la iglesia. Por eso es que cuando se lee, sí, en el versículo número 8 nos dice, Corintios, capítulo número 13, cuando se nos dice que el amor es sufrido, ¿sí? ¿Estamos ahí? Versículo número
Número 4, el amor es sufrido. El amor también, ¿qué conlleva? Es benigno, es decir, que se acopla a lo bondadoso. ¿Sí? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice más adelante, nunca deja de ser. Eso es el amor ágape. Y a ese amor es el que Juan recurre para que la iglesia sí lo adopte. Ese amor. Cuando vamos pues a la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo número 6, se nos hace saber lo siguiente. Y este es el amor. Que andemos, ¿qué dice la Escritura? Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Para entender un poquito más amplio este texto es necesario ir al Evangelio de Juan mismo, capítulo número 14. Venga por favor conmigo. Evangelio según San Juan, capítulo número 14. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. Versículo 21. El que tiene, no el que piensa tenerlos, el que los tiene, el que tiene mis mandamientos. ¿Sí? ¿Y qué más? Porque hay quienes se los pueden hasta memorizar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice la Biblia? Será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué hará? Y me manifestaré a él. Amado, el amor no es simplemente la sutil apreciación de un sentimiento manifestado por palabras. El amor es una manifestación de obediencia a la palabra o a los mandamientos de Dios. Posiblemente se podría decir, a veces los padres utilizamos esto. Sí, a veces los hijos reclaman, papá, tú no me dices que me amas. Pero el papá dice, pero hijo, no te lo digo, pero sí, pero yo te doy todo lo que tú necesitas. Y al hacerlo te estoy manifestando, ¿qué cosa? Que te estoy amando. De pronto no te digo que te quiero, pero sí, te compro de pronto cada día los alimentos. No te digo que te quiero, pero te voy a dejar al colegio. No te digo que te quiero, pero sin embargo lo que necesitas así en casa, tú lo tienes. Ahora, ojo. Si bien es cierto, al hacerlo se manifiesta el amor, también es bien cierto que lo que yo hago debo de complementarlo o debe de ir en sincronía con lo que yo digo. ¿Sí? Lo que yo expreso por mis labios debe de ir en sincronía con lo que yo manifiesto con mis obras. Mucha gente pierde la sincronía. Porque cuando se trata de identificarse con Dios, todo el mundo dice que ama a Dios. Todo el mundo manifiesta de alguna manera que ama a Dios, pero con una gran, diríamos así, ruptura. Su vida no compagina con lo que dice. Yo amo a Dios, pero me llevo las cosas sigilosamente del trabajo a mi casa. Yo amo a Dios. Y si puedo pasar un billete falso que de pronto me cayó, a mí me lo pasaron, pues lo paso. ¿Sí me explico? Yo amo a Dios, pero si le puedo robar al jefe las horas de trabajo, dándome un descanso más allá de lo que a mí me corresponde, lo hago. Yo amo a Dios, pero si viene por ahí una mujer y me coquetea, yo igual le paro bola aunque estoy casado. Si amo a Dios, sí, sé que tengo que estudiar, pero mejor copio en los exámenes. ¿Sí me está entendiendo? Lo que dice no compagina con lo que hace.
el amor debe de ir en sincronía, tanto con lo que hago, con lo que digo. El Señor dice aún más adelante en el versículo número 23 del mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan, respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra tiene que guardarla. Mi palabra guardará. Y cuando eso sucede, mire cómo reacciona el Señor. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Por qué? Porque en el amor Dios, ¿qué logra ubicar? ¿Qué logra encontrar en el ser humano? Comunión con Él. Cuando alguien se pone de acuerdo con otro y buscan un mismo objetivo, eso es comunión. Y dice el verso número 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando retornamos ya para finalizar esta enseñanza, sí, de la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso número 6, sí, se nos dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Se acuerda usted del mensaje que se dio hoy por la mañana en el ayuno? ¿Qué representaba el término andar o caminar? ¿Se acuerda de qué personaje hablamos en la mañana? Un varón llamado Enoc, ¿verdad? Del cual se nos dice que Enoc caminó con Dios. Y el término tenía dos connotaciones, el término caminar. Era andar, ¿sí?, de dar pasos para poder movilizarse de un lugar a otro. Y también el de vivir. Este término apunta a eso, al poder vivir. Es decir, que cuando se nos dice que andéis, se nos pide que vivamos, ¿en qué? En amor, como vosotros lo habéis oído, dice la Biblia, desde el principio. Y vivir en amor es vivir, como lo dice la Escritura, amando los mandamientos del Señor. ¿Y qué mandamiento nos acaba de pedir Dios en este mensaje, en esta noche? Que aprendamos a amar, ¿a quién? A nuestro prójimo. Amén. Ahora, para los que están en el vínculo de la familia, ¿quién es tu prójimo? Tú dirás, no, ella no es mi prójimo, él no es mi prójimo, él es mi marido, es mi mujer. No, él de primera mano, antes de cualquier cosa, es tu primer prójimo. Sí, él es el primer prójimo. Recuerda que la palabra prójimo viene de un término griego llamado próximo. Persona que está cercana a ti. El primer prójimo que tú tienes, si eres casado, ¿quién es? Tu pareja. Sí, para la esposa, ¿quién es su prójimo? De primera mano, el esposo. Para un hijo, ¿quién es su prójimo? En casa, su mamá, su papá. ¿Sí me está entendiendo? Y viceversa. Sí, y el primer mandamiento que Dios a mí me obliga, ojo, me obliga a que yo lo ponga por obra, es el amarlo. Recuerda que el amor, a diferencia de lo que el mundo puede llegar a pensar o puede llegar a establecer, porque la mayoría de los divorcios se debe justamente a esto. Sí, hermano, me han dicho a mí mucho, yo ya no lo amo. Y como ya no lo amo, entonces me quiero divorciar, me quiero separar. Yo le pregunto bíblicamente, debemos de, ojo, separarnos porque ya no tenemos amor. Bíblicamente, mi amado, yo siempre comparo esto del amor igual como el perdón. El perdón, al igual que el amor, es una demanda de Dios, ojo, una demanda de Dios que el Señor solicita a quienes se acercan a Él para ser reconocido como sus hijos. Pregunto, ¿Dios ama al pecador? Ah, sí, es una expresión muy nuestra que decimos Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pregunto, mi querido hermano, en ese sentido, Dios, ¿qué nos dice acerca del perdón? A nosotros como iglesia. ¿Qué debemos de? Pregunto, ¿nos dice que sintamos que perdonemos o nos obliga, nos manda, si nos exige, perdonen aún a quienes? A sus enemigos.
En ese sentido, puesto en el ámbito del vínculo del amor, es el mismo escenario. Sí, mi amado hermano, el Señor nos obliga a que debemos de amar. No te está diciendo siente que te ama, así que lo ames para amarlo. El Señor te ordena. Si tú vas al vínculo familiar, sobre todo, le dice: maridos, amad a vuestras esposas. No es que yo ya no lo amo. Digo yo, siempre cuando el hombre anda entretenido, le ve todos los peros a la suya. En el mundo pasa eso, ¿verdad que es así? En el mundo suele pasar eso. Y a veces aún en la esfera cristiana, le cuento. Por eso es que el Señor nos manda, mi amado hermano, sí, a mantener siempre con nuestras parejas el vínculo ¿de qué? Del amor. Por eso es que en el amor, para que pueda ser un amor saludable, Dios tiene que gobernarlo. Dios tiene que, de alguna manera, como lo hace de pronto un agricultor, tiene que regarlo. Y el marido y la mujer son los principales actores en que esto permanezca constantemente así. Mi querido hermano, el amor debe de estar establecido en la relación. ¿Y qué hacer cuando alguien supuestamente pierde el amor o ve que va en caída el amor? Tiene que comenzar, como cualquier tipo de hábito de ejercicio, tiene que comenzar nuevamente a cultivar el amor en la relación. Pregunto yo, ¿cuántos fastidiaban a su pareja antes de casarse, antes de unirse? ¿Verdad? Ahí llamando, ahí molestando, sí, ya, mandando recado. Diríamos que en la antigua escuela, sí, ahí visitando, desde las esquinas apareciendo la cabeza. Ahí salió el papá, esa no. Ahí salió la muchacha. A mí me robaban cada vez y cuando en los colectivos, sí, porque iba a visitar a la que es actualmente mi esposa. Sí, pero no importaba los zapatos que perdiera, lo importante era llegar a la casa de ella. A veces me veía otra vez sin zapatos. Me mandaba con las zapatillas de ella, le cuento. La suegra diciéndome: pero mijito, no venga tan tarde o no se vaya tan tarde. Pero cuando uno está enamorado, ¿qué cosa no hay? No hay hora, no hay tiempo. Son 3 de la mañana y dice: ay, pa, ya nos vamos, no, despídete tú. Y así está, ¿no? Mi querido hermano, el amor, cuando en el matrimonio se está desvaneciendo, hay que volverle a meter leña al fuego. Hay que volverlo a soplar. Hay que volverlo a encender. ¿Y quién es especialista en encender el amor en el matrimonio? Dios, porque Dios es amor. El problema es que la pareja o el matrimonio no le quiere dar lugar ¿a quién? A Dios, para que vuelva a encender el amor. Bien decía Jesús hablándole a muchos de los escribas y fariseos. Sí, ¿por qué le dijeron los escribas? Mandó entonces pues Moisés a dar carta de repudio para que se separen los matrimonios. Y Jesús, que fue a la mano, les dijo: por vuestra dureza del corazón, les dijo. Por eso, porque eran duros de corazón, porque no permitieron bajo ninguna circunstancia de que Dios vuelva a construir lo que ustedes desbarataron. Pregunto, ¿quién se casa para divorciarse? ¿Quién llega al matrimonio para decir: me caso para divorciarme? Nadie. Uno mismo con sus manos destruye la relación. Pero Dios, mi amado hermano, tiene el poder para volver a construir aún lo que yo mismo he desbaratado. Pero cuando Dios lo vuelve a edificar, es mi responsabilidad el mantener lo que Dios ha hecho. ¿Sí me está entendiendo? Porque si las mismas cosas, mi amado hermano, que un día yo edifiqué, las destruyo, la Biblia dice que me hago transgresor. Yo no puedo desbaratar lo que Dios con tanto esfuerzo aún ha dado la vida de su propio Hijo para que pueda ser levantado. Si tú has tenido la oportunidad de experimentar el amor de Dios en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu entorno social, guárdalo, cultívalo, pelea por ese amor. Ese es un amor puro, ese es un amor santo, un amor por el cual vale la pena darlo todo. ¿Verdad que sí?
Vale la pena por ese amor, mi amado hermano, dar, como lo dijo el Señor, si fuese la propia vida. Porque el Señor ha dicho, nadie tiene mayor amor que que aquel que puede dar su vida por sus amigos. ¿Cuánto más no valdrá en casa una esposa, un esposo o aún nuestros propios hijos? Amén. Si tú tienes este vínculo, de seguro todo lo vas a poder sufrir, mi amado hermano, porque si el amor de Dios está en ti, no habrá quien podrá separarte del amor del Señor. Amén. Espero que el Señor haya podido hablar en esta noche a tus necesidades espirituales. Oremos a Dios y digamos de todo corazón: Señor Jesús, es verdad, fui egoísta. Solo busqué el amarme a mí mismo, dándome a mi propia conveniencia mis propias satisfacciones. Solo busqué lo que yo quería y nunca me preocupé por lo que querías tú y mucho menos mi prójimo, mi pareja, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Señor, pero pese a todo esto, tú eres el Dios de las oportunidades. Eres el Dios por el cual el hombre, cuando reconoce su pecado, puede llegar a acercarse confiadamente al trono de la gracia a fin de poder recibir de ti una nueva oportunidad. Espíritu Santo, si yo provoqué un daño irreparable, porque no